La historia de aquella semana comenzó con un clima cargado, casi como si algo mayor estuviera a punto de ocurrir en el universo Blaugrana. Las primeras horas de la mañana apenas habían comenzado a desarrollarse y ya había un ruido intenso en los bastidores del fútbol español. Un comunicado inesperado de la Federación cayó como una chispa en un pajar seco, reavivando discusiones antiguas, abriendo heridas que jamás cicatrizan por completo entre el Barcelona y la RFEF. El caso que involucraba a Lamine Yamal, tan joven y ya tan esencial para el presente y el futuro del club, se convirtió de inmediato en el centro de toda la controversia. La noticia de que el chico había pasado por un procedimiento de radiofrecuencia, sin aviso previo, según la Federación, sonó como un ataque directo a la coordinación médica de la selección. El horario, la frialdad del texto oficial, la forma en que todo fue expuesto públicamente, cada detalle contribuyó a elevar la tensión. La Federación alegaba haber sido informada tardíamente, como si el Barcelona hubiera intentado ocultar algo. El club, por otro lado, sostenía que todo se había hecho con transparencia, de acuerdo con protocolos médicos y con absoluto respeto por la salud del jugador. Bastó esa divergencia para que el ambiente, ya naturalmente sensible en periodos de convocatoria, explotara de una vez. En los pasillos del fútbol español, muchos creyeron que el comunicado de la RFF fue más duro de lo necesario, casi como si hubiera la intención de exponer al Barcelona. Y no tardaron dirigentes, comentaristas y aficionados en volver a revisar viejos roces, tensiones acumuladas durante años y discusiones que siempre cobran nuevo impulso en vísperas de fechas FIFA. En medio de esta tormenta, el Barcelona tuvo que responder con firmeza. Aquello no se trataba solo de un comunicado. Era cuestión de autoridad, de comunicación institucional, de la imagen del club y de la protección de sus jugadores. No sería la primera vez que el Barça se veía obligado a defender sus procedimientos ante acusaciones veladas. La respuesta llegó rápida, detallada, intentando desmontar punto por punto lo que la Federación había insinuado. Según la versión del club, todo había sido informado dentro de los plazos posibles. El procedimiento fue recomendado por uno de los mayores especialistas en pubalgia de Europa, y el objetivo principal era aprovechar la pausa internacional para evitar que Lamine cargara dolores durante el resto de la temporada. La directiva lamentó que el caso hubiera sido interpretado como una falta de respeto, pero dejó claro que no aceptaría acusaciones implícitas. Y mientras el Barcelona y la RFF se enfrentaban mediante notas oficiales, la situación de Lamine seguía siendo tratada con extremo cuidado. El chico, que venía viviendo su periodo más brillante de la temporada, tuvo que interrumpir abruptamente la racha que lo consolidaba como una de las piezas más desequilibrantes del ataque. 3 goles y una asistencia en 3 partidos no pasaron desapercibidos. El mundo comenzaba a ver lo que los culés ya sabían. Había algo especial allí, una estrella en plena ascensión. La expectativa por su regreso a los entrenamientos el día 19 creció, no solo por la necesidad técnica, sino por la esperanza de que el tratamiento representara finalmente el fin de dolores que lo incomodaban desde el inicio del calendario. Pero mientras esa crisis institucional se desarrollaba, nuevos movimientos ocurrían paralelamente, añadiendo capas a una semana ya explosiva en el ambiente catalán. Al otro lado de Europa, el Bayern de Múnich reavivaba el interés en un nombre que el Barcelona había sacado del mercado a precio de oro, Dani Olmo. La lesión de Musiala, que abrió un hueco inesperado en el mediocampo ofensivo bávaro, hizo que el gigante alemán volviera la mirada hacia el jugador formado en la Masia y recontratado por el Barcelona con enorme expectativa. Kompany necesitaba una pieza creativa capaz de encajar inmediatamente en su modelo, y Olmo era visto como el candidato perfecto. La prensa alemana fue directa. El Bayern estaría dispuesto a pagar entre 70 y 75 millones, una cifra que superaría con comodidad lo que el Barcelona invirtió hace poco tiempo. En las oficinas del Bayern se evaluaba el impacto que Olmo podría tener no solo en la Bundesliga, sino especialmente en la Champions League, donde el equipo busca recuperar una hegemonía perdida en los últimos años. En Barcelona, aunque el jugador no aparecía como negociable,
La discusión era inevitable. Con lesiones acumuladas y la necesidad de mantener profundidad en el plantel, abrir ventanas en el mercado no parecía interesante en este momento. Pero una oferta alta siempre cambia el tono de las conversaciones internas. La situación de Olmo era ambigua. Por un lado, el jugador estaba adaptado, cómodo, respaldado por Flick y aún considerado crucial en la planificación. Por otro, la competencia intensa de jóvenes como Fermín López hacía que su temporada fuera menos lineal de lo esperado. Los números tampoco ayudaban. Minutos reducidos, solo un gol y 2 asistencias en 13 partidos, además de la lesión de gemelo que lo alejó de partidos importantes. Nada de esto disminuía su relevancia, pero ponía en perspectiva una realidad clara. El jugador aún no había despegado como el club imaginaba cuando lo contrató. Aún así, dejarlo salir no parecía estar en los planes de la directiva. Con tantas ausencias por lesiones musculares y tantos cambios tácticos en curso, perder a un jugador técnico y versátil sería casi un tiro en el pie. Los planes del Barcelona de mantener 2 jugadores por posición se han vuelto cada vez más complejos, y desprenderse de alguien del calibre de Olmo solo sería considerado si la negociación favoreciera al club no solo financieramente, sino también deportivamente. Y en medio de este escenario ya saturado, ocurrió algo aún mayor. La visita de Lionel Messi al Camp Nou, todavía en reformas, reavivó todas las emociones posibles. La simple imagen del dorsal 10 caminando por ese espacio, 4 años después de su salida traumática, fue suficiente para provocar un terremoto emocional en la afición. El regreso del mayor ídolo de la historia al lugar que moldeó su carrera era algo simbólico, profundo, casi espiritual. Para muchos culés, no fue solo una visita, fue una promesa silenciosa de que el vínculo entre Messi y el Barcelona jamás se romperá. Messi, siempre cuidadoso con las palabras, no dejó de ser transparente. Admitió extrañar la ciudad, reveló el deseo de volver a vivir en Barcelona en el futuro y abrió espacio para interpretaciones que incendiaron las redes sociales. No prometió nada, no descartó nada, solo reconoció que su vida, su historia y sus afectos siguen profundamente ligados a Cataluña. El argentino habló sobre su difícil despedida, sobre la añoranza por la afición, sobre el deseo de volver al Camp Nou cuando las obras estén finalizadas, y al mismo tiempo mantuvo los pies en el presente, su compromiso con el Inter Miami, sus planes para la MLS y su preparación para su último mundial con Argentina. Ese equilibrio entre nostalgia y pragmatismo, entre pasado y futuro, hizo que cada frase fuera interpretada como una señal. La esperanza renació en millones de aficionados que sueñan con un último capítulo, un último baile, un reencuentro entre el mejor jugador de la historia y el club que lo convirtió en leyenda. Incluso quienes intentan ser racionales se vieron tomados por la emoción de imaginar a Messi atravesando el túnel del Camp Nou una vez más, escuchando al estadio cantar su nombre como en los viejos tiempos. Mientras hablaba sobre París, sobre las dificultades de adaptación, sobre la sensación de no sentirse plenamente cómodo en el día a día, Messi también dejaba claro que su corazón nunca dejó Barcelona, y ahora en Miami, viviendo una rutina más tranquila, simple y familiar, encontró el equilibrio que buscaba. Aún así, nada de eso borró el vínculo con el club donde vivió casi toda su vida. Cada recuerdo, cada mención al Barça, cada sonrisa al hablar de la ciudad, dejaba claro que, de alguna manera, él sigue considerándose parte de esa historia. Y en la noche en que pisó nuevamente el Camp Nou, incluso con el estadio en obras, los recuerdos volvieron con fuerza. Para muchos, aquello no fue solo nostalgia, fue un recordatorio de que, a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias, el lazo entre Messi y el Barcelona sigue intacto. La presencia de Messi en el Camp Nou, aunque breve y silenciosa, funcionó como un catalizador para todo lo que ya venía sucediendo aquella semana. Era como si su sombra iluminara cada parte de la historia, conectando tensiones, decisiones, conflictos y esperanzas.
Los aficionados, aún digiriendo la polémica con la RFEF y atentos a los rumores sobre Dani Olmo, encontraron en la imagen del argentino un punto de equilibrio emocional. Algo que recordaba, por un instante, que detrás de crisis, negociaciones y ruidos institucionales, existe un vínculo afectivo que jamás desaparece. La simple noticia de que Messi había vuelto a caminar por los pasillos del Camp Nou trajo una sensación de pertenencia que el Barcelona parecía haber perdido en los últimos años. Mientras tanto, en los bastidores del club, dirigentes y miembros del staff intentaban reorganizar el rumbo de la semana, aprovechando el impacto de la visita de Messi para suavizar el clima político que se había formado con la federación. Aunque sin decirlo explícitamente, todos sabían que la polémica relacionada con Lamine se había convertido en un torbellino mayor de lo esperado, y no se trataba solo de un comunicado o de quién tenía razón o estaba equivocado. Era cuestión de desgaste, de reputación y de la necesidad constante de evitar crisis que puedan perjudicar el ambiente deportivo. La visita del mayor ídolo funcionó entonces como una especie de pausa emocional, un respiro que permitía al club reorganizar sus prioridades. Pero la realidad nunca tarda mucho en volver a tocar la puerta. El caso con la RFF seguía resonando, y dentro de la federación, la irritación permanecía. Se comentaba en los pasillos de la institución que la situación no debería haberse manejado de esa manera, pero que la decisión de la directiva era irreversible. El Barcelona, por su parte, ya preparaba estrategias para evitar nuevos roces, buscando reforzar un diálogo que, desde hace mucho tiempo, parece funcionar con ruidos constantes. Ambos saben que dependen el uno del otro, pero también saben que cada detalle se convierte en munición en disputas políticas mayores. En paralelo, Dani Olmo seguía entrenando con discreción, pero consciente de que su nombre estaba en todas las portadas deportivas. La posibilidad de una oferta millonaria del Bayern reavivó debates internos entre aficionados, dirigentes e incluso miembros del cuerpo técnico. Algunos defendían que, si la cifra ofrecida superaba significativamente la inversión inicial, la venta podría considerarse una jugada inteligente, especialmente teniendo en cuenta el reciente historial de lesiones del jugador. Otros argumentaban que desprenderse de un talento versátil y aún joven sería un error estratégico, sobre todo en un momento de inestabilidad física del plantel. Hansi Flick, según fuentes internas, pedía calma. Para él, Olmo todavía tendría mucho que aportar, y cambiar una pieza clave por dinero no traería beneficios inmediatos al proyecto deportivo. La verdad es que el Barcelona vive actualmente una fase en la que cada decisión parece cargar un peso doble. La reconstrucción financiera sigue en curso, la plantilla atraviesa transiciones, los jóvenes talentos asumen protagonismo y al mismo tiempo, los veteranos necesitan ser gestionados con cuidado. En ese contexto complejo, la indefinición sobre Olmo añade otra capa de incertidumbre a un club que intenta equilibrar ambición y estabilidad. El jugador, pese a los rumores, mantiene una postura tranquila. Le gusta la ciudad, admira el proyecto, se siente valorado. Pero al mismo tiempo sabe que el fútbol moderno puede pasar página rápidamente, y una propuesta tentadora puede cambiar todo el panorama sin previo aviso. Mientras tanto, la imagen de Messi recorriendo el Camp Nou seguía dando la vuelta al mundo. Videos cortos, captados por empleados, se viralizaron rápidamente, alimentando conversaciones, debates y teorías. El argentino, aunque discreto, reavivó un sentimiento que parecía dormido. Para muchos, su visita fue interpretada como un gesto de cariño, para otros, como una señal. Y también estaban quienes creían que era simplemente nostalgia. Pero independientemente de la interpretación, una cosa era cierta: ninguna imagen en los últimos años había tocado tanto el lado emocional culé como aquella, y el propio Messi lo sabía. Al comentar sobre su dolorosa despedida, sobre el deseo de algún día volver a sentir el cariño de la afición y sobre las ganas de regresar a vivir en Barcelona con su familia, tocó una herida que muchos intentan ignorar.
La forma en que se produjo su salida dejó marcas profundas, en la institución y en el aficionado. Eran emociones no resueltas, palabras no dichas, despedidas que nunca ocurrieron realmente. Esa falta de cierre siempre ha estado en el aire, y cada vez que Messi habla sobre Barcelona, ese vacío se vuelve más evidente. La esperanza de un reencuentro definitivo, ya sea en el campo o en otra función dentro del club, sigue viva precisamente porque nunca hubo un adiós completo. Sin embargo, el argentino dejó claro que su enfoque actual está en el Inter Miami y en su preparación para el último mundial. Dijo que no quiere ser una carga para nadie, que quiere competir al más alto nivel y que encara cada etapa de su carrera con serenidad. Sus palabras no fueron solo sobre fútbol, fueron sobre madurez, perspectiva y el entendimiento de que su relación con el Barcelona va más allá de la función de jugador. Es algo más profundo, enraizado en la vida personal, en la identidad familiar, en la conexión sentimental que se mantiene intacta. Para la plantilla del Barcelona, la figura de Messi aún es una especie de faro emocional. Incluso lejos físicamente, muchos jugadores se inspiran en su trayectoria, en su dedicación, en su forma de interpretar el juego. El simple hecho de que Messi mencione que sigue al equipo, que conversa con amigos que aún forman parte del plantel y que mantiene lazos con el club, representa una motivación silenciosa. Sirve como recordatorio de que el camino que el Barça intenta reconstruir está directamente ligado a la esencia que Messi ayudó a construir durante décadas. Mientras avanzaba la noche y la visita de Messi se convertía en titular en todos los rincones del planeta, el Barcelona retomaba el foco en los asuntos prácticos. El regreso de Lamine, la posible ofensiva del Bayern por Olmo, la relación con la federación, todo eso necesitaba resolverse de manera pragmática. La dirección deportiva sabe que vive un periodo en el que cada movimiento debe ser medido, calibrado y pensado con profundidad. No hay margen para errores, especialmente cuando el club intenta volver a un nivel competitivo más alto tras temporadas de incertidumbre. Pero, de alguna manera, todos los acontecimientos de aquella semana parecían conectados, como si formaran parte de una narrativa mayor sobre el momento que atraviesa el Barcelona. La tensión con la RFEF recordaba los desafíos institucionales. La situación de Dani Olmo simbolizaba las complejidades del mercado y de las decisiones deportivas. La visita de Messi, por su parte, representaba el pasado glorioso y la esperanza de un futuro más luminoso. Y Lamine Yamal, con su recuperación, era el retrato de lo que el Barça desea construir: talento joven, brillo, audacia y continuidad. La sensación de que todo estaba conectado no era solo simbólica. Dentro del club, existía la percepción de que cada acontecimiento de aquella semana funcionaba como una pieza específica de un tablero mayor. El Barcelona, aún en proceso de reconstrucción, emocional, deportiva e institucional, percibía que estaba atravesando uno de esos períodos en los que presiones internas y externas se mezclan, creando un ambiente delicado, donde cualquier movimiento equivocado podría comprometer meses de trabajo. Por eso, cada decisión de la directiva, cada palabra emitida en comunicados oficiales, cada conversación de bastidor, adquiría un peso inusual. La visita de Messi, por ejemplo, aunque no tuviera naturaleza política, terminó actuando como un amortiguador emocional para la masa de aficionados que había pasado días debatiendo, criticando o defendiendo la postura del club en el caso de Lamine Yamal. Cuando un ícono vuelve al lugar del que salió de forma abrupta, la memoria colectiva se higieniza automáticamente, como si el pasado, con sus aciertos y errores, regresara al primer plano. Y esa nostalgia no afectó solo al aficionado, sino a todos los que trabajan alrededor del club. De repente, un ambiente cargado de tensión sufrió una especie de purificación momentánea, como si la simple imagen de Messi caminando entre las obras del Camp Nou devolviera a los profesionales el recuerdo de lo que significa construir historia. Mientras tanto, en la ciudad deportiva, la ausencia de Lamine se sentía con intensidad. Los jugadores más experimentados sabían cuánto estaba creciendo el chico y cuánto desequilibraba tácticamente el sistema ofensivo.
Hansi Flick, aunque mantuviera un discurso de calma y control, estaba ansioso por el regreso del joven. Los dolores en el pubis siempre fueron un problema peligroso para atletas explosivos, y la necesidad del tratamiento llegó en un momento crucial de la temporada. Para el entrenador, la ausencia temporal de Lamine exigió adaptaciones que, aunque funcionales, no alcanzaban el mismo impacto. Jugadores que venían cumpliendo bien recibieron más minutos, pero el brillo individual que el chico aportaba era insustituible. Y precisamente en ese vacío técnico creado por la pausa de Lamine, el debate sobre Dani Olmo ganó aún más fuerza. Internamente, el Barcelona discutía la posibilidad de que, en un futuro próximo, el español se convirtiera en una pieza vital en el mediocampo ofensivo, capaz de suplir carencias creativas y dar flexibilidad táctica a Flick. Sin embargo, con el interés creciente del Bayern y la incertidumbre sobre el verdadero potencial de impacto de Olmo esta temporada, la directiva se encontraba ante un dilema real: mantener al jugador e insistir en la continuidad, apostando por su evolución, o considerar una venta estratégica que podría aliviar significativamente la caja del club. Ese dilema no era simple, porque implicaba más que números. Olmo representaba, en cierto modo, una idea de reconstrucción del Barcelona basada en talento nacional, en jugadores que comprendían la esencia del estilo catalán. Al mismo tiempo, el club entendía que decisiones inteligentes de mercado serían necesarias para evitar que la situación financiera volviera a volverse crítica. Para muchos dirigentes, la pregunta no era solo si Olmo debía ser vendido, sino cuándo sería el momento adecuado para gestionar una oferta de ese tamaño. No se trataba de falta de confianza en el jugador, sino de entender el panorama completo que involucraba planificación deportiva, continuidad técnica y responsabilidad económica. Y mientras esas discusiones tenían lugar, la imagen de Messi en el Camp Nou seguía reverberando internamente. Muchos empleados comentaron discretamente que el argentino parecía emocionado, incluso intentando disimularlo. Caminó por los pasillos como quien reencuentra un lugar que nunca dejó de llamar hogar. Observó las obras con atención, como si quisiera entender cada centímetro de lo que está por convertirse en el estadio más moderno de Europa. Hubo quienes dijeron que, por un instante, Messi parecía verse nuevamente en el campo, imaginándose marcando un gol, escuchando a la afición, sintiendo aquello que marcó toda su vida. Ese efecto emocional no quedó restringido a los bastidores. Jugadores jóvenes comentaron la visita con brillo en los ojos, como si su presencia representara una bendición silenciosa para el nuevo ciclo del club. Los veteranos hablaron con respeto, recordando momentos vividos junto al argentino y destacando cuánto su figura sigue siendo un pilar invisible dentro de la institución. Y dentro del ambiente directivo, la visita reavivó conversaciones internas sobre el futuro, no sobre un regreso como jugador, sino sobre la posibilidad de que Messi, algún día, ocupe algún rol en el club, sea institucional, simbólico o incluso deportivo. Pero al mismo tiempo que ese escenario emocional se desarrollaba, el Barcelona necesitaba volver a enfrentar la realidad práctica. El club no podía vivir de nostalgia, por más poderosa que fuera. La directiva deportiva sabía que tendría que lidiar de manera definitiva con la tensión causada por la RFF. Había quienes defendían un enfoque diplomático, buscando reuniones privadas para evitar nuevos comunicados hostiles. Sin embargo, otros dentro de la institución creían que el Barça debía endurecer su postura, dejando claro que el club no aceptaría ser expuesto públicamente cada vez que hubiera discrepancias médicas. Esa división interna también generaba desgaste, y Flick, siempre atento al ambiente general, sabía que cualquier conflicto institucional impacta directamente en el rendimiento deportivo. En el núcleo duro del fútbol existía una certeza: el equipo necesitaba tranquilidad para trabajar, y eso comenzaba por resolver lo antes posible la situación de Lamine Yamal con la federación. El club quería que, cuando el jugador regresara a los entrenamientos, la narrativa ya estuviera controlada, sin ruidos externos que pudieran presionarlo o desgastar su imagen.
Flick y los médicos del Barça estaban alineados. El chico debía ser protegido, física y mentalmente, porque su potencial es tan grande como su vulnerabilidad en momentos de turbulencia. En medio de todo esto, Messi seguía presente en la conversación como una sombra luminosa, y esa sombra se conectaba directamente con el futuro que el Barcelona intenta construir. El club vive entre capas temporales, el pasado glorioso, simbolizado por Messi, el presente inestable, lleno de desafíos y tensiones, y el futuro prometedor, representado por talentos como Lamine. La semana vivida mostraba claramente esta intersección temporal, y quizá por eso la sensación de conexión era tan fuerte. Cada noticia, cada decisión, cada visita, cada rumor, influía directamente en la forma en que el club planearía sus próximos pasos. Y en este escenario complejo, donde emociones y pragmatismo bailan lado a lado, el Barcelona intentaba reencontrar aquello que siempre formó parte de su esencia: equilibrio. Porque, a pesar de las incertidumbres, del ruido externo, de las presiones financieras y de las polémicas institucionales, el club sabe que su mayor fortaleza siempre ha sido su capacidad de unir emoción y razón, y en aquella semana, más que nunca, eso era lo que estaba en juego. Y así, entre tensiones institucionales, decisiones de mercado, expectativas sobre la plantilla y la presencia simbólica de Messi reavivando emociones profundas, el Barcelona sigue escribiendo un capítulo más de su historia. Un capítulo lleno de dudas, pero también de esperanza. El club vive uno de esos momentos en los que cada detalle importa, cada movimiento puede redefinir caminos, y cada gesto, por pequeño que sea, lleva significado. Y tú, que has acompañado todo hasta aquí, formas parte de este recorrido. Animas, vibras, criticas, sufres y te emocionas junto al equipo. Si este contenido te ayudó a entender mejor este momento tan complejo y al mismo tiempo tan especial de nuestro Barça, entonces te pido algo muy simple pero muy importante. Deja tu like y suscríbete al canal. Solo te tomará unos segundos y marca una gran diferencia para que podamos seguir trayendo análisis profundos, relatos completos y todas las novedades del equipo que amamos. Activa también la campanita para no perder ninguna actualización. Gracias por estar aquí. Sigamos juntos, siempre.